All right, why don't we go ahead and get started at 6:03. Good evening, everybody. Thank you for joining us tonight. My name is Daniel Church. I'm with the city's Planning and Urban Design Department, and I'm helping to lead this effort for our department. And I have with me helping to translate will be Joe in my office. So Joe, why don't you go ahead and translate and introduce yourself? Bienvenidos a todos a esta junta. Le vamos a dar unos minutos que lleguen otros. Daniel Church es el líder de este grupo y yo, su servidor, Joe Yáñez, voy a ayudar con la traducción. All right, so tonight, as you know, we'll be doing translating as I'll be speaking, and then Joe will be speaking after me. And we'll be doing the same thing for questions and answers later in the presentation. Esta noche vamos a seguir como las juntas en el pasado con traducción, mientras el señor Church hable y luego yo voy a traducir lo que él está diciendo. Y vamos a seguir con traducción a las siguientes juntas y también las juntas en persona. So tonight's meeting, there's not going to be any new material from the presentation that was done last Tuesday. But this is just another opportunity for folks in the neighborhood to watch if they weren't able to join on Tuesday. Esta junta de esta noche, no hay mucha información muy diferente de la junta que tuvimos la semana pasada. Nomás es otra oportunidad que se entere más gente en estos planes. And so tonight we'll spend some time kind of covering some of the basics about area planning. And since I know that there's been some confusion on that, and then we'll also talk about the West Oak Cliff Plan itself and where we are in the process. Esta noche vamos a hablar poquito más de la tema de planificación. Ha habido cierta confusión sobre eso y luego vamos a seguir adelante con el plan de West Oak Cliff. And then we'll also have some time to talk about this process moving forward. And we'll also hear from the council member and the planning commissioner. And then we'll have some time at the end for questions if there's any questions from the public. Vamos a seguir después de esto, hablar poquito de los planes siguiendo adelante en el futuro y luego vamos a dar oportunidad del concejal West también a compartir. Y luego después vamos a tener una oportunidad todos de hacer preguntas y ojalá podemos ayudarles con respuestas. And I also just want to add, and we'll have more details at the end of the meeting, but we do have 2 in-person events that are coming up, and the one is on this at Martin Weiss Park, and the next one is on Monday the 21st at Tyler Station. Vamos a seguir con estas juntas virtuales, pero también vamos a tener juntas en persona. El sábado que viene, vamos a tener una junta en persona en el pabellón de Martin Weiss, Centro de Recreación, y luego vamos a tener otro después, el lunes también. So I know that we've been on a lot of these meetings, but once again, please keep your microphone muted. I know that some folks, it looks like, have called in from a landline. So if you need to ask questions, you may speak up, but please be respectful of time. And most importantly, please be respectful with your comments and be respectful of other people's comments and questions. Bueno, estas son las reglas que usamos cuando tenemos estos temas, estas pláticas, estas reuniones comunitarias. Por favor, mantengan su micrófono en silencio, hagan preguntas a través de la función del chat. Hay algunos que están usando su celular para escuchar estas juntas, pero no por medio de la celular, no tienen la oportunidad de usar el chat. Así es que si quieren hacer su pregunta por medio de su celular, por favor, hazlo en voz alta, pero mantengan sus comentarios breves por respeto a los demás y sean respetuosos con los comentarios y con los comentarios de los demás. So once again, my name is Daniel Church with the city's Planning and Urban Design Department. You've already met Joe also, but also on this call tonight, we have our director, Pierre Chaco. We have Monique Ward, who's helping lead engagement, and we have Arturo Del Castillo.
Bueno, pues siguiendo adelante, ya se introdució el señor Daniel Church, que viene siendo el líder de estas juntas, ya me introducí yo. También tenemos presente al concejal Chad West, al comisionador del plan Enrique McGregor y el director de planificación y diseño urbano, un departamento de la ciudad de Dallas, Pierre Chaco. We also have representatives from Dallas Police and Code Compliance. If you have any specific questions for them, you can ask them via chat. Y se me olvidó decir que también tenemos a otro trabajador de nuestro departamento, Arturo del Castillo, también presente. Y también hay oficiales del departamento de policía y del departamento de código. Quizás tengan algunas preguntas después de la plática con ellos, para ellos. But with that, I want to turn it over to Council Member Chad West and Plan Commissioner Enrique McGregor and let them introduce themselves and speak a little bit about the plan. Ahora les introducimos al concejal Chad West y después de él al miembro de la comisión del plan, el señor Enrique McGregor. Hello, everybody. Thank you for coming tonight. Do you want me to translate, Councilman Joe? Please. Yes, please. Okay. Gracias a todos y bienvenidos. Gracias por venir hoy en la noche. So I'm Chad West, City Council District 1. This is, the most important thing to realize is that this is a plan, if we push it forward, for the future of the neighborhoods. Yo soy Chad West, soy el concejal para el distrito número 1 y lo más importante que deben recordar hoy es que si este proyecto avanza es un plan. I believe that if we do not have a plan as neighborhoods, someone else will make a plan for us. And sometimes that person is not even from Oak Cliff. Si no creamos un plan para esta área, alguien más va a crear ese plan para nosotros y es muy posible que esa persona no sea de Oak Cliff. My first experience when I was appointed to the Plan Commission was when El Corazon had been, which is a very popular restaurant in Oak Cliff, had been demolished and a CVS was built on that site. Una de mis primeras experiencias como comisionado y cuando se me acaba de dar ese nombramiento fue la situación del restaurante El Corazón, que fue derrumbado para construir una farmacia CVS. The council member at that time had received 500 angry calls, letters, emails asking how the city could let that happen to an old building and an old restaurant. El concejal en aquel entonces recibió 500 llamadas y correos electrónicos para preguntar cómo se había podido dejar que sucediera eso. And how it happened is because there was no plan for that corner. Y la razón por la que sucedió eso es porque no había ningún plan para esa propiedad. Now, people might like CVS, they might not like CVS, but one thing that is for certain is there was no community input into that decision. Ahora puede ser que a ustedes les guste CVS o que no les guste CVS, pero ese no es el problema. El problema es que no hubo aporte o participación, oportunidad para que la comunidad aportara y opinara. An area plan gives us as a community an opportunity for input into cases like that, which is zoning, but also into the future for planning for parks, transportation, economic development, everything else under the sun that impacts neighborhoods, especially historic preservation. Un plan de área nos da oportunidad como comunidad de decidir ahora qué tipo de cambios o qué tipo de conceptos se deben tratar en un área. Por ejemplo, tránsito público, parques, importantemente también, por ejemplo, la preservación de edificios más antiguos. That's one reason that I support this, because
of the ability of the community to have input. Esa es una de las razones principales por las que yo apoyo un plan de área, porque le da a la comunidad la oportunidad de participar y opinar. The other reason is because there are some zoning cases filed by neighborhoods and desired by neighborhoods that cannot move forward for probably years if we don't do this. La otra razón es porque hay casos de zonificación que se han propuesto por algunas comunidades o vecindades que no se van a poder adelantar hasta que no tengamos un plan para el área. One of those is downtown Elmwood, a case filed by neighbors in Elmwood for preservation of their downtown area and for possible new development there. Por ejemplo, una de estas situaciones es el caso que se está tratando en el centro comercial de Elmwood. Ese fue un caso que la comunidad en esa parte de Elmwood quería procesar con el propósito de proteger los edificios que están ahí. The other big, large case that we need to be aware of is Gemtown Neighborhood, which is south of Clarendon, west of Hampton, which is currently zoned and has been zoned as multifamily for decades. The neighborhood wishes to downzone it to preserve it as a single-family neighborhood, and I support that. Otro caso muy importante y bastante grande se trata, o se le llama el área de Gemtown. Esta área está al sur de Clarendon y al oeste de la Hampton. Y en esa situación, los vecinos, esa área por el momento está zonificada para multifamiliar. Y sin embargo, los vecinos quieren cambiar esa designación para que se zonifique para single family in Spanish, para viviendas individuales. Y yo, el concejal, apoyo lo que quieren los vecinos cambiar en ese caso. There were some problems early on with that we all know about with outreach and with communication. I think a lot of that is learning from COVID and how we can better communicate as neighbors and as a city. I have to commend staff for their work in listening to neighbors and to the neighbors for bringing those concerns to staff. And today, I would like us to move forward and figure out what still needs to happen, in terms of outreach in the community. Estamos conscientes de que en este proceso han habido problemas y ha sido difícil alcanzar a todos y por comunicarnos con todos, especialmente por las limitaciones que nos ha causado este virus de COVID. Sin embargo, quiero reconocer el esfuerzo que han hecho los empleados de la ciudad para tratar, a pesar de COVID, de tratar de tener la mejor comunicación posible. Y también les quiero pedir a todos que nos movamos adelante, que sigamos adelante con este proceso y seguimos tratando y mejorando el proceso. So there has been a proposal to split the area plan into multiple phases. That has come up from Heritage Oak Cliff and I believe from some neighborhood input. Tonight is very important to hear from neighbors on what they think if they think that's a good idea. And this is an input session. I really would like to hear thoughts on that particular issue. And other than that, I thank you for being here tonight. El grupo de Heritage Oak Cliff, que es una organización que agrupa varias asociaciones de vecinos y ha hablado con varias comunidades en el área y han sugerido que este proceso se haga en partes o en fases. Y a mí me interesa mucho escuchar qué opinan ustedes acerca de esa idea. Y de ahí en fuera les agradezco a todos por estar aquí y seguimos adelante.
Excellent. Thank you both. And we'll be discussing more with them later. But to keep us moving, I also wanted to just briefly touch on the task force that is helping to lead and guide this project. So the task force is appointed by the council member and their representatives from your neighborhood. I think you're on mute, Joe. Hey, Joe, we can't hear you. Joe, unmute your mic. Joe, we can't hear you, Joe. Nothing. Okay, Arturo, do you mind kind of helping translate while Joe works on audio issues? Of course. Can you repeat what you said? Sure, absolutely. So I also wanted to introduce the task force, which is comprised of, they're appointed by the council member and they're comprised of representatives from the neighborhood. Sure. También el señor Daniel Church quería introducir el task force que está hecho de personas que son apuntados por el concejado West y por vecindades. So Joe, I see you back. Can you speak and see if you can try to? Can you hear me now? Yeah, we can hear you now. Okay, good. I have no idea when happened right there. Hey, Speaker was unmuted. Anyways, este grupo de trabajo que ven aquí fueron seleccionados por medio de concejal West y vamos a seguir adelante. Me dispensan por los problemas que tuve yo ahorita con el micrófono. So another thing that we just wanted to talk about is the role that you as a community member have in this process. So your role is one thing is you're here tonight, which is great. So to actively participate in all of these meetings, and why that's so important is so that you can provide feedback on the goals that and the recommendations that are pulled together, provide feedback of what you want to see in your neighborhood. So you know your voice is the most important part of this plan. Additionally, it's also really important for you to spread the word to your neighbors. So if you found out about this meeting, talk to your neighbors and see if they're interested or if they found out about it, and try to encourage them to come to future meetings so that they can also have their voice heard. And then lastly, well, there will be various recommendations and additional planning work that will have to occur after this plan is done for the authorized hearings in these neighborhoods and just other planning work. And so it's important to stay involved with planning efforts in your neighborhood and to be a part of be active in your community. So the task force that I mentioned, their job, as I mentioned, they're appointed by the council member, and their job is to provide guidance and assist with community engagement and outreach throughout this process. So I know that many of them are on the call tonight, and many of them have been active in getting the word out about these meetings. They also meet generally once a month or thereabout, and they provide guidance on the scope and the priorities for the plan. So they kind of help shape, hearing from their neighbors, what's a priority to folks in the neighborhood. And then lastly, they provide input and feedback throughout the development process of this plan. So city staff, so our role is to facilitate these public meetings and also facilitate the task force meetings. Once we're to a place where we feel like we've heard a lot of good input from the community, we'll begin drafting the plan, and then we'll bring that back to the community to get feedback on. It's also our job to provide accurate data and resources so that the community, that the task force, the elected officials, that everybody can make the best informed decisions. And then lastly, when this process does move to the adoption process, going to City Plan Commission and City Council, we'll be helping to support that process. And then lastly, the elected officials, as I mentioned, and as the council member mentioned, their job is to request the creation of the plan. And so they help define the initial boundary, and they appoint people to the task force. They and their office help in assisting with the community engagement
for this effort. And then ultimately, when this plan does come to City Plan Commission and City Council, they'll be the leads in helping to lead this to public adoption. So Joe, translate all that. Bueno, ¿cuál es su parte de ustedes? Vamos a tomar este tiempo, esta oportunidad de explicar poquito del rollo, del papel de los diferentes grupos que están representados aquí esta noche. Primeramente, la comunidad. El rollo de la comunidad es de participar activamente en las reuniones comunitarias de planificación del área, como muchos de ustedes lo han hecho en el pasado y lo que están haciendo esta tarde. También de proporcionar retroalimento, acción sobre metas y prioridades identificadas o adicionales. También de ayudar a notificar a otros vecinos para obtener más información. Hemos tratado de llevar información a la comunidad, pero en verdad necesitamos el apoyo de la comunidad para que el mensaje les llegue a más de sus vecinos. También participen en los esfuerzos de planificación en curso para mejorar su vecindario. Can you hear me, Daniel? Okay. Vamos a seguir con el rollo o el parte del grupo de trabajo. Proporcionar orientación y asistencia con la participación y la divulgación de la comunidad. También proporcionar orientación sobre el alcance y las prioridades del plan. También de proporcionar información, retroalimentación durante todo el proceso del desarrollo de este plan. Algunos miembros del grupo de trabajo viven en la área de Eau Claire. Los personal de la ciudad, ¿cuál es nuestra parte de nosotros? Bueno, pues facilitar las reuniones del grupo de trabajo y la participación pública. También de plan preliminar guiado por las prioridades de la comunidad y el grupo de trabajo. Por eso es tan importante estas juntas, para escuchar sus comentarios, sus preguntas, lo que buscan, lo que quieren ver en su vecindad. También de proporcionar datos y recursos, y también seguir con el proceso de adopción del plan de soporte. Los funcionarios electos, esto es parte de ellos, el papel de ellos. Dispensen, solicitar la creación de un plan del área y definir el límite inicial. También de designar representantes de los vecindarios para el grupo de trabajo del plan de área. Mucho de esto ya se fue hecho por el concejal West. También de ayudar en la comunicación y participación para el esfuerzo de planificación del área y de liderar, de ser líderes de la adopción pública del plan. So next, we just want to kind of give an overview of what area planning is and help explain that process. Ahora vamos a dar a poquito el rol, el papel del plan de área. ¿Qué es un plan de área? So first, what are area plans? They're initiated by the city and they're adopted by city council, which means they become policy for the city. Bueno, primeramente, ¿qué son planes de área? Son iniciados por la ciudad y adoptados por el consejo. Additionally, one of their goals is to inform long-range land use policy and infrastructure policy. Otra de las metas es de informar la proactiva uso de la tierra y las políticas de infraestructura. And so through community engagement, through meetings like these, that will create the land use vision, as well as an action plan for implementation for the plan. Así es que por medio de reuniones comunitarios como esta noche, de establecer una visión y un plan de acción a través de las reuniones comunitarias como esta.
And so most important is that an area plan is about proactive implementation. Así es que más importante, algo muy importante es de que un plan de área sea centrado en la implementación. And so an area plan is really focused on land use and on land development. Así es que un plan de área es muy importante saber que es más destinado y centrado en el uso y en el desarrollo de la tierra. And obviously, those land use and land development relates to the work that a lot of city departments do. And so this plan, even though it's led by planning and urban design, will be a collaboration between departments. Obviamente tendremos representantes de otros departamentos en las reuniones de planificación del área. Estos planes son parte de la misión del Departamento de Planificación y Diseño Urbano. And so it's also important to understand what an area plan is not. So it's not focused on routine city services. So things like public safety or code compliance or sanitation, the area plan does not address that. Es importante notar que un área de plan no son planes de seguridad pública, no son planes de cumplimiento de códigos o no son planes del desarrollo económico. Asegurará la colaboración entre departamentos según sea necesario. So as I mentioned, the area plans are about implementation. So we do not want to create a plan that just sits on the shelf. Así es que el desarrollo de un plan oportuno es importante que no se haga y no se pone en acción y se queda en el estante. And so an area plan is selected because it's an area where there could be imminent land use changes. And so the city wants to be proactive in having a plan to protect residents. Así es que un plan de área es importante porque se está centrado en las áreas que ya se están enfrentando cambios inminentes en el uso del suelo donde se necesita la intervención de la ciudad. So one of the main goals is to establish a very specific land use vision and policy, but that will relate to things such as zoning, infrastructure, parks and open space, and other community concerns. Así es que es muy importante establecer una política y una visión del uso de la tierra detallada y específica de la área que se relacionen con los planes de toda la ciudad, pero que también cree de manera proactiva un plan de zonificación, infraestructura, parques y espacios abiertos y desarrollo comunitario. Can you hear me? We can hear Were you. you able to hear me on that? I think Daniel may have frozen out though. Oh, okay. Daniel, can you hear us? Daniel. He might be having a. Can you hear me, Joe? Now I we can hear Yes. you, Daniel. I don't have access to the PowerPoint to move forward. Bueno, estamos experimentando unas problemitas que no se sabe de qué de computadora o de Wi-Fi, pero ahorita Daniel, el que está manejando estas juntas, no lo podemos escuchar a este momento. We're experiencing some issues. We're not sure if they're laptop, computer, or Wi-Fi issues, but at this time, Daniel Church, who is helping us, is facilitating this meeting, is actually experiencing some issues at this time.
He should probably be able to reboot in a couple of minutes. He actually usually has this up on two computers, so hopefully he'll get one of them back online in just a minute. You can hang in there with us. Okay, casi siempre Daniel Church tiene la presentación en dos computadoras, así es que le vamos a dar unos minutos para que él pueda enseñar el programa en otra computadora que él ya tiene puesto prendido. Así es que le vamos a dar un minuto aquí. While Daniel is getting that taken care of, I think it's important to highlight the importance of these community meetings. We really can't move forward and need to move forward, but with the information from the community, from the neighbors, from the neighborhoods, and hear what you want and what you don't want in your neighborhood, and that's exactly what we're trying to do here. Es importante, mientras Daniel está arreglando los problemas que está teniendo, y que es importante que conozcan que para movernos adelante, para seguir adelante con el plan, necesitamos escuchar y oír de lo que quiere decirnos la comunidad y de los planes, qué es lo que buscan y qué es lo que no buscan en su área. Y es lo que tratamos de hacer con estas juntas virtual y en persona. Daniel, are you up yet? Yeah, I'm back. I can't share my screen right this second. Can you hear me? I can hear you, sir, but I can't. So, you're right. Can't see. Yeah. So Paul, if you can enable me to make me a host so I can share my screen. I apologize about that. My internet just, I was sitting there and then all of a sudden I couldn't hear anything. So. Okay, you should be back. All right. Bueno, andan tratando de arreglar el asunto a este momento. Ahí están en la pantalla. Se puede ver la presentación. I can see it. Okay, great. So next we want to just briefly talk about what an authorized hearing is and how they relate to area plans. Ahora vamos a hablar de qué es una audiencia autorizada y cómo se relaciona con una plan de área. So an authorized hearing is initiated by either City Council or the City Plan Commission, and it's done to consider or study the need to evaluate the zoning in a specific area. Así es que una audiencia autorizada es iniciado por el Consejo Municipal o la Comisión de Plan de la ciudad para considerar y estudiar la necesidad de cambiar la zonificación en un área definida. So it does not mean that zoning will change, but city staff and the public will work together to determine what the best zoning is for that area. So it means that zoning could change. Así es que no necesaria es seguro, no significa que la zonificación va a cambiar. Es posible, pero no es seguro. Solo significa que el personal de la ciudad y el público trabajarán para determinar qué zonificación es mejor para la ubicación. La zonificación podría cambiar. And so this is different from a regular zoning application, and that's submitted by a private applicant for a single property. This is done by the city, and so it won't just change a single lot, it would change a larger area. Esto es muy diferente de una solicitud de zonificación regular, o sea, que es presentada por un solicitante privado buscando un cambio en su casa. Pero esta rezonificación es algo que está manejado por medio de la ciudad para una área más grande, más completa, una propiedad, no una propiedad única. And it's also important to note that each authorized hearing will also have its own public meetings. So it's not like the area plan is not the only public engagement. There's also public meetings for the authorized hearings. También es importante decir que la audiencia autorizada también es ese tipo de lo que van a hacer la audiencia autorizada. También van a tener ellos sus juntas, reuniones comunitarios. No nomás nosotros lo que estamos haciendo aquí en un plan, sino que también la audiencia autorizada tiene reuniones comunitarias.
And so authorized hearings and area plans are related to each other. Así es que planes de área y audiencias autorizadas así están relacionadas uno con el otro. So in the past, authorized hearings were processed in the order in which they were filed. So if there were 10 authorized hearings before one was filed, then a new one would be 11th in line. En el pasado, las audiencias autorizadas se procesaban en el orden en que fueron archivadas. Así es que si había 10 ya archivados y llegara otro, ese llegara y se pusiera en el lugar número 11. But recently, the city changed that process. And so now it prioritizes authorized hearings based on a lot of things, including whether an area plan has been done in that area recently. Ese fue en el pasado. Recientemente se cambió el proceso para priorizar las audiencias autorizadas. Ahora se basen en los planes del área recientes, en las condiciones del vecindario, iniciativas públicas como distritos TIF o PID y grandes proyectos de infraestructura. And so the area planning process is really intended to let the community and the task force for the area plan create that land use vision, and that will help inform the recommendations that for those authorized hearings, so that the city department that runs those authorized hearings knows what the community wants to see there. Así es que el proceso de planificación del área tiene como un objetivo, o sea, meta, de proporcionar información de la comunidad y grupo de trabajo para formar la visión del uso de la tierra y posibles recomendaciones de cambio de zonificación. And so, as I mentioned, each authorized hearing will still have inclusive community meetings and public hearings. Así es que, como se dijo anteriormente, cada área de audiencia autorizada todavía tendrá reuniones comunitarias y audiencias públicas con dueños de propiedad. And so lastly, just wanted to talk about area plan implementation. We will use the feedback and the engagement that we hear through this process to inform those authorized hearings that I was just mentioning. Últimamente vamos a hablar cómo se ve la implementación del plan del área. Usará comentarios y participación de la comunidad para informar recomendaciones para las audiencias autorizadas por la ciudad para cambiar la zonificación en las áreas definidas. But it will also serve as a guide for zoning changes that are requested by individuals in the future. So for instance, if somebody wanted to try to rezone an area to multifamily, where currently it's single family, but the plan says, no, we want this to stay single family, then city staff and city council and city plan commission will use the area plan to as a guide to say, you know, that doesn't make sense here. Bueno, también servirá como un guía futura para cambios de la zonificación solicitados por los propietarios individuales. Por ejemplo, si quieren hacer alguien pone un plan o buscan un plan para cambiar la zonificación de multifamiliar, o sea, de lugares donde viven muchas familias, a unifamiliar. Bueno, pues este plan se va a servir como guía para que mantengan el enfoque en el plan. Y si el plan dice unifamiliar, o sea, hogares, edificios para unifamiliares, así se va a quedar. Así es que el plan sirve como una guía. Additionally, this will also inform things for infrastructure priorities. So whether, you know, improvements to streets, new sidewalks, bike lanes, new trails, so that we can work with those other city departments to find funding to make those a reality. También identificará las prioridades de proyectos de infraestructura relacionadas con calles, aceras, instalaciones para bicicletas,
senderos, parques, para que se coordinan con frutas oportunidades, con futuras, para que se coordinarse con futuras oportunidades de financiamiento público. And then lastly, this will help it'll identify through community engagement other issues that are a concern to you. So maybe that's housing affordability, displacement and gentrification, job access. And then this area plan can provide strategies to help fix or solve those problems. También identificará otros asuntos comunitarios como importantes, como la asequibilidad de la vivienda, el desplazamiento, la gentrificación, el acceso al trabajo, y proporcionará estrategias para ayudar a solucionar esos problemas. And so next, we just want to give an update on where the West Oak Cliff plan is right now. Así es que seguimos con un resumen de dónde estamos a este tiempo con el plan del oeste, Oak Cliff del oeste. So just for folks who maybe this is your first meeting, here's a map of the area. It's bounded on the north by Davis and then Hampton and 12th Street, on the east by Tyler and Vernon, on the south by Illinois, on the west by Cockrell Hill Road, and then Cockrell Hill, the town. Para unos que están aquí primeramente, este es una mapa del plan del área del estudio. Al norte ven que es la calle Davis. Al este, la frontera es Hampton y Tyler y Vernon. Al sur, la frontera es la calle Illinois. Y luego al oeste es la calle y la ciudad de Cockrell Hill y Gilpin. And so the council member spoke to this earlier, but there's really two main reasons why we're planning. First, it's that there are 5 authorized hearings that are currently on the city's wait list, and those are, you can see them in purple on the map. ¿Por qué estamos planeando? Como dijo el concejal West anteriormente, actualmente hay 5 audiencias autorizadas para la rezonificación en la lista de espera de la ciudad. And then also there are 3 DART stations that are in and around this area. And we know that those are places where people are looking to develop. And so we want to be proactive in having a plan that the neighborhood supports around those DART stations. Y luego sabemos que hay 3 estaciones de DART existentes en el área del oeste de Oak Cliff. La iniciativa de desarrollo está orientada al transporte público en toda la ciudad y incluye estas estaciones de DART que existen dentro de estas fronteras que ven aquí en la mapa. And so I already spoke to the goals of an area plan, but the desired outcome for the West Oak Cliff plan is to establish a land development vision for the study area that will be integrated into the citywide comprehensive plan. We'll also, as I mentioned, this will help inform those authorized hearings and future rezoning processes. It'll create a roadmap for street improvements, for park improvements, and opportunities for funding for them. And then lastly, it'll help identify any of the other priorities that you as a community have. Bueno, pues ya hablamos poquito de de las metas, del anhelo aquí, pero esto es lo que deseamos, el resultado deseado. El primero es de establecer una visión de desarrollo territorial para el área de estudio que se integrará en la actualización integral del plan. Número 2, una visión y participación para ayudar a informar el proceso de rezonificación para áreas que ya están programadas para rezonificación por medio de las audiencias autorizadas. Número 3, crear un marco para las mejoras de las calles y la infraestructura para ayudar a informar los cambios
en las carreteras y las futuras mejoras del capital. El 4, ayudar a identificar otras prioridades directamente relacionadas con el desarrollo de la tierra. And so also just wanted to talk about the meetings that we've had thus far and the feedback that we've had thus far. We've had 5 public meetings. They've all been virtual online. And as I mentioned, we're going to have in-person meetings starting this Saturday. So you can see how many people attended each one of those. And then additionally, we had an online survey as part of the kickoff, and we had 140 people respond to that. But recently, we've created a website on Social Pinpoint where, and I got these numbers this morning. So we've had over 4,000 people visit the website. We've had 228 people complete surveys, and we've had over 1,100 unique people who've come and provided comments. Bueno, un resumen del compromiso de lo que hemos hecho. Hemos tenido 5 reuniones públicas. Vamos a seguir con las reuniones virtualmente por medio de la computadora, pero también vamos a comenzar con juntas persona a persona, como el que viene este sábado en el Centro de Recreación de Martin Weiss a las 10 de la mañana de este sábado. De reuniones de inicio, pues ya ven que el 19 de noviembre pues, tuvo 168 personas y luego siguen los números. Las reuniones de visión en abril, mayo y junio, 58 en la primera junta de abril, 135 en mayo, 78 en junio. Retroalimentación del público. También tenemos una encuesta en línea y sobre esta encuesta en línea hemos tenido 140 personas que ya han completado la encuesta. También hemos conectado con un sitio web que se llama Social Pinpoint. Y estos números apenas los encontraron ahora, o sea, los revisaron ahora y pusieron nuevos números. Visitas al sitio fueron 4,073, comentarios dejaron a gente 167, encuestas completadas por medio de Social Pinpoint fueron 228 y usuarios únicos 1,127. Y luego también tenemos la encuesta en papel y todavía no tenemos ese número. Vamos a seguir a recibir los papeles que se han mandado de encuesta y este sábado es el resumen para recibir esos papeles. Yeah, so Joe just said it, but I forgot to say it in English. We do have a paper copy of the survey that's also online. You can pick that up at Martin Weiss. And the reason I said it's to be determined is we haven't counted them yet. There's a drop box at the rec center, but we've also distributed them to some of the neighborhood organizations as well. Well, let me add a little to that. Pues, sure. El encuesta de papel que hablamos poquito ahorita, todavía se pueden levantar una copia de esa encuesta en papel y regresarlo, por favor, para recibir los comentarios. Pero se puede levantar una copia de esa encuesta en papel en el Centro de Recreación de Martin Weiss. So at the kickoff meeting that we had back in November and in January, we presented 7 initial planning goals for this plan. So I'll just read those real fast and then Joe will read them in Spanish. First was to protect existing single-family neighborhoods. Second was to preserve natural areas and expand public parks and trails. Third, preserve historic buildings by encouraging renovation and reuse. Fourth, encourage businesses that are compatible with surrounding neighborhoods. Fifth is to improve transportation access through better street design and suitable development around the DART stations. Additionally, retain new residents and attract new residents by encouraging new and affordable housing choices. And then lastly, create walkable neighborhood centers that provide a variety of work, cultural, shopping, and living opportunities. En enero se encontraron metas iniciales, fueron 7. Estas son las metas iniciales, pero pueden cambiar porque ahora estamos hablando y recibiendo comentarios de la comunidad. Pero esas 7 metas iniciales fueron, el primero era de proteger los vecindarios.
unifamiliares existentes en la comunidad. Esa era la primera meta en enero. Segundo, preservar las áreas naturales y ampliar los parques y senderos públicos. El tercero, preservar los edificios históricos, fomentando la renovación y reutilización de esas áreas. El cuarto, fomentar negocios que sean compatibles con los vecindarios circundantes, o sea, los vecindarios alrededor del área. También mejorar el acceso al transporte mediante un mejor diseño de calles y de desarrollo adecuado alrededor de las estaciones del tren ligero DART. También retener a los residentes actuales y atraer a nuevos residentes, fomentando opciones de vivienda nuevas y asequibles. La última meta inicial fue de crear centros vecinales transitables que brinden una variedad de oportunidades laborales, culturales, comerciales y de vida. And so the way that these goals were created was that city staff worked with the task force to identify issues and topics of focus that they thought should be included in the plan. Bueno, creando las metas del plan, primeramente trabajando con el grupo de trabajo para identificar problemas y temas de interés. So that's how we created those 7 planning goals, and those are really to serve as a starting point to get feedback from the community. De ahí se fueron creados 7 objetivos de planificación como punto de partida para la retroalimentación. And so we presented these goals at our kickoff meetings, and then that's what our first survey was about, those goals. Así es que se presentaron estas metas en nuestra primera reunión comunitario en esas reuniones iniciales y encuesto a los residentes para estas metas. And so what we've done is we've used the feedback that we heard from you and your neighbors to refine the goals. And that's really, we've created a summary of focus for this planning effort. Así es que lo que se hizo es que se utilizó la retroalimentación para refinar los objetivos, identificar un resumen de enfoque para el esfuerzo de planificación. And so I'll read through all this in English, and then Joe can read through it in Spanish. So really that we broke it down into 4 different categories. For land use and development, the four items were: preserve single-family neighborhoods, but allow new housing in appropriate locations; ensure important historic structures are able to find new life through potential zoning changes; ensure new commercial and mixed-use development is compatible with neighborhoods; and then lastly, provide new mixed-use neighborhood-centered developments around DART. For transportation and infrastructure, there was a desire for there to be improvements to sidewalks around schools, parks, and the DART stations. There was a desire for new bike lanes, road diets, and pedestrian improvements on the retail corridors. There was a desire for improved bike and multimodal transportation options around the entire area, but especially around DART. And then lastly, there was concerns about public safety on streets, particularly around street racing and street lighting. For parks and open space, there was a desire to improve open space connections and create new trails. There was a desire for there to be new open spaces in areas that don't currently have parks. And then there was a desire to preserve the existing tree canopy and preserve the natural assets of the neighborhood. And then lastly, for community development, there was a desire for there to be focus on local neighborhood-focused retail and development. One of the major things that we heard was the concerns about housing affordability and retail affordability, potential gentrification and displacement due to development pressures and new development coming to the area. And then as a part of that, there was a desire for there to be tools and policies to allow existing residents to remain in place. Bueno, un resumen del enfoque, lo que hemos encontrado, escuchado del grupo de trabajo
y también comentario del público. Primeramente, uso de suelo y desarrollo, preservar los vecindarios unifamiliares y permitir nuevas viviendas en lugares apropiados. También asegurar que las estructuras históricas encuentren nueva vida a través de cambios de zonificación. También es asegurar que el nuevo desarrollo comercial y de uso mixto sea compatible con los vecindarios alrededor del área. También de proporcionar nuevos desarrollos de uso mixto en el vecindario alrededor de las estaciones de DART. Segundo, transporte y infraestructura. Escuchamos que se necesitan mejoras aceras, especialmente alrededor de escuelas, parques y estaciones de DART. También nuevos carriles para bicicletas, carreteras y calmar el tráfico y mejorar los corredores minoristas de camino. Opciones mejoradas de transporte multimodal y autobús en el área cerca de las estaciones de DART y también mejorar la seguridad pública en las calles, particularmente las carreras y el alumbrado urbano, parques y espacio abierto. Hay deseo de mejores conexiones de espacios abiertos y nuevos senderos. También hay un deseo de nuevos espacios abiertos en áreas que actualmente carecen de espacios verdes. También el deseo de preservar las copas de los árboles existentes y mejorar los activos naturales. El desarrollo comunitario. Hay deseo de centrarse en el desarrollo y en el comercio minorista local y centrado en el vecindario. Las preocupaciones por la falta de vivienda y asequibilidad minorista, la gentrificación potencial y el desplazamiento debido a las presiones del desarrollo y el nuevo desarrollo. También el deseo de guías y políticas que permiten a los residentes existentes permanecer en su lugar. And so we're going to talk more about process here in a few minutes, but just want to just kind of show where we are. We're in the middle of community visioning meetings. We've had meetings before this. We have 2 coming up, and there will be. We don't have any dates for them yet, but there will be additional meetings and workshops in neighborhoods. Vamos a hablar poquito del proceso y aquí pueden ver que estamos en medio, ahí donde dice reuniones de visión comunitaria. Vamos a seguir con estas reuniones virtual y también comenzando con este sábado en persona, y va a haber otros en el futuro que a hoy todavía no tenemos las fechas puestas para las juntas en el futuro, pero pueden ver aquí el proceso y en qué etapa estamos. And then lastly, I just wanted to spend a few minutes talking about the focus areas that you may have seen us present in past meetings and how we identified those. Últimamente queremos hablar de los áreas de enfoque y cómo fueron identificados. So first, city staff analyzed the current zoning, but we also looked at the locations where the already filed authorized hearings were. Primeramente, el personal de la ciudad analizó la zonificación actual y la ubicación de las audiencias autorizadas presentadas que ya estaban puestas con fecha. So then we worked with the task force to identify additional areas where there was a desire for there to be further study. Y luego el personal de la ciudad trabajó con el grupo de trabajo, el task force, para identificar áreas donde hay problemas actuales o el deseo de realizar más estudios.
And so these areas were presented, these areas along with the authorized hearing areas were presented as focus areas in our meetings in April and May. Estas áreas y las áreas de las audiencias autorizadas presentadas se presentaron como áreas de enfoque en abril. And so the goal is to create a detailed land use vision for each of these areas so that we can have strategies and recommendations of what the community wants moving forward. Así es que la meta es de tener una visión detallada del uso de la tierra en estas áreas de enfoque para crear estrategia y recomendaciones. And so as a starting point, we looked at the areas that don't have single family zoning, since obviously one of the goals of this plan is to protect single family neighborhoods. Así es que una de las primeras cosas que hicieron es de que miraron y estudiaron las áreas sin zonificación unifamiliar, porque primeramente el plan es de proteger esas áreas unifamiliar. Así es que las áreas sin zonificación unifamiliar y las áreas de audiencias autorizadas archivadas sirvieron como un punto de partida para identificar áreas de enfoque. And so these were the 7 focus areas that we've presented. West Davis, North Cliff with North Cliff Neighborhood Center, which is an authorized hearing, Hampton Clarendon intersection and the Gemtown neighborhood, the Tyler Vernon station area, which includes an authorized hearing at Edgefield and Clarendon, downtown Elmwood, the Hampton station area and the Westmoreland station area. Bueno, estos fueron áreas de enfoque que se encontraron, que fueron identificados. Y me gustó lo que dijo Daniel, es de que como la meta desde el principio era de proteger las áreas de unifamiliar. Así es que las áreas de enfoque vienen siendo West Davis, el corredor de West Davis, el centro de la vecindad de North Oak Cliff, las vecindades de Hampton, Clarendon y Gemtown, y también la área estación de Tyler Vernon, el centro de Elmwood, la área de estación de Hampton y la área estación de Westmoreland. And so with that, I'm going to turn it over to Commissioner McGregor and Task Force Chairman Mike Anglin and Paul Carden with Heritage Oak Cliff to talk a little bit more about this process going forward. Así es que el proceso en el futuro le vamos a dar la presentación. Vamos a invitar al miembro de la comisión, Mr. McGregor, también de Oak Cliff Heritage, el señor Paul y también el señor Mike Anglin, que sigan con comentario. And before they take over, I just want to thank staff again for this. And I really am personally interested to hear feedback on the phasing proposal because that was brought up last time, but I'd like to start hearing neighbors' feedback on that. So thank you. Otra vez el concejal West le quiere dar gracias a los trabajadores de la ciudad, del plan Daniel Church, que han puesto este plan y también él quiere escuchar lo siguiente, lo que van a platicar, pero él les quiere dar gracias a los trabajadores de la ciudad. And Mike, would you like to go first and I can interpret for you, or would you like me to make some comments? Maybe I'll go first. Yes, you go ahead. I'm sorry. Yeah, that's right. Would you like to go first and I'll interpret in Spanish for you? No, you go ahead. That's fine. Okay. And I don't have that much to say. My part was supposed to talk about what happens in the process going forward, and I'm trying to make those comments in the context of what I've been seeing in the chat. Throughout the whole process, there's been, understandably so, a lot of concern and worry that the community will not have enough input. Joe, I'm pausing for you. Oh, sorry, no, we can't hear you. Joe, you're on mute. All right, well, you fix it. Oh, you're on mute, Joe.
Bueno, en lo que arregla Joe su micrófono, me voy a traducir lo que yo dije. Lo que me pasa es que cuando me traduzco a mí mismo, me sucede que me confundo si estoy hablando en inglés y en español y me brinco del uno al otro. Pero únicamente lo que dije es que, de lo que me toca hablar ahorita es de cuáles son los siguientes pasos que va a suceder en el proceso y trato de hacer mis comentarios en el contexto de lo que veo en el chat y a la vez de las cosas que he escuchado, que es principalmente que hay una preocupación, naturalmente, acerca de la dificultad de que la comunidad contribuya y ponga sus opiniones. Entonces, lo que quiero decir más que nada hoy es que hasta el día de hoy, la mayoría de las juntas que hemos tenido han sido acerca del proceso y se les puede decir informacionales. Okay, so what I wanted to say today is that up to now, most of the meetings that we've had in which the public has been involved have been informational, and they've been about process more than anything. But what's going to change now, beginning on Saturday, we will have the first meeting where the communities will be able to, the neighbors and the people will be able to, in person, go through a workshop led by staff, and they call it visioning, where you will be able to look at specific, and I don't know exactly what format the city will have, but we'll be able to look at specific issues or areas and begin to think about things like what was happening in the chat earlier. For example, should there be drive-throughs here? Should there be more drive-throughs on Hampton? And if you guys were following, you'll see that I have a personal opinion about where drive-throughs belong, but it's your opinion that counts, not mine. Ahora me voy a traducir. Lo que dije hace un momento es que a partir de hoy va a cambiar un poco la naturaleza de las juntas, en el sentido de que por primera vez este próximo sábado hay una oportunidad de que se junten los vecinos y otras personas interesadas y va a tener un proceso, la ciudad, en el que la gente va a poder individualmente comentar y ver que si en esta esquina queremos un semáforo, que si por acá necesitamos más estacionamiento o menos. Quienes estuvieron siguiendo el chat pueden haber visto que alguien trajo el tema de los drive-thrus, donde se maneja para comprar algo y sales manejando. Y yo tengo una opinión muy personal de que los drive-thrus no son buenos para una vecindad, porque crean mucho tráfico de carros, pero mi opinión no es tan importante como la suya. Esta es su comunidad. Pero es ese tipo de temas que se van a tratar y en los que se les va a pedir que contribuyan. Other than that, I don't really have anything else to add. Just continue to be involved. I think I would just reiterate what Daniel has said before, talking about there are 2 meetings set up for the month of June. There will be more after that. There's a survey online that you can participate on, and just continue please being involved as you have been so far. Ya no tengo nada más que agregar, excepto decir, van a haber 2 juntas en junio. El señor Church habló de ellas hace rato. Hay una oportunidad de opinar en una encuesta en línea. Por favor, háganlo y por favor sigan haciendo lo que han hecho hasta hoy, que es continuar estando involucrados. Gracias. Thank you, Daniel. Enrique, the only thing I would add to that is that, and this is just sort of an overall look at the process, that it is all really right now about narrowing focus down into smaller, more detailed increments, whether you're talking about smaller sub areas of this overall area, or eventually, and this will take some time to ever get to, but eventually there will be a written proposal that everyone will get copies of, and everyone will have the opportunity to look at and critique and improve and edit. And when that happens, it will be a whole lot of work, but it'll be also a new focus on the detail of the plan, because the detail ultimately is the most important thing. In other words, it's literally what does become policy when it finally gets through city council. So we will all be working closely together, getting to those details and having in front of us the written proposals on what is to happen in each of the subsectors of this overall area.
And I think in some ways it gets easier when that happens, because instead of just talking in abstractions, we talk in concrete, detailed ways. Okay, Mike, let me try to interpret what you said today. Esencialmente lo que dice Mike, y por cierto, Mike es quien encabeza el grupo de trabajo de este plan, que el proceso va a empezar a cambiar en cierto modo, en el sentido de que vamos a empezar a ver este plan de manera más detallada y más enfocada en las áreas específicas dentro del área grande. Entonces, agrega también que pues, puede ser un poco más fácil ese tipo de trabajo porque son temas más relacionables, que todos entendemos más, pero va a haber bastante trabajo. En algún momento, digo, va a haber bastante trabajo para todos. En algún momento en el futuro cercano, los empleados de la ciudad van a presentar un documento en el que van a explicar sus recomendaciones iniciales o sus ideas iniciales, y de ahí va a haber oportunidad para que la comunidad reaccione a esos temas y demás. I just realized I forgot to translate a very important piece of information that Councilman West left before, or asked us to do before he left, and that is, and he may still be here, but and that is that he reiterated how it's very important to him to hear input about the basic concept of phasing this out in the three groups that you guys can see in the screen: the green, the blue, and the orange. Me acabo de acordar que se me olvidó interpretar o traducir un comentario que hizo el concejal West, y eso es que le interesa mucho saber qué opina la comunidad de la idea que presentó el señor Paul Cardin, la idea que es hacer este trabajo un poco en fases o en grupos, y los tres grupos esencialmente son los que se ven aquí en la pantalla en verde, anaranjado y azul, y la racional en estos grupos es que el área verde está más adelantada en cuanto a organización de asociaciones de vecinos, y las otras dos tienen diferentes niveles de organización o avance en este tema. Entonces, para dar más de espacio para que se organicen. Back to whom? Well, that's it for me, Daniel. I think. Okay. Let me know if you need to hop in anything else. No, that's perfect. So we can just, what we can do is we can go over the next few slides and have a time for question and answer. Bueno, vamos a seguir con la presentación y luego tener una oportunidad de preguntas y respuestas. So first and most importantly is for you to continue to provide feedback. We have a survey. Here's a link to it, and we'll put it in the chat here in just a second. And it's an interactive website where you can provide your feedback. Bueno, es muy importante que sigan enviándonos sus comentarios en nuestro sitio web de participación. Aquí lo pueden ver, y también lo vamos a poner también el link por medio del chat. Additionally, we also have paper copies of the survey that's on that website available in person at the Martin Weiss Recreation Center. And those will be there through the end of July. Además, tendremos copias de la encuesta disponibles en el centro recreacional de Martin Weiss, y pueden levantar la encuesta en papel ahí. Adicionalmente, vamos a estar ahí este sábado a las 10 con una junta en persona. And those are in English and Spanish. Y esas encuestas están en el papel en inglés y en español. And as we mentioned earlier, we do have 2 in-person meetings that are coming up. The first is on Saturday, June 12th from 10 a.m. to noon at Martin Weiss Park. The second one will be at the Oak Cliff Brewery Beer Garden at Tyler Station on Monday, June 21st from 5:30 to 7. And we will have Spanish translation available at all of those meetings. Y también tenemos planeado estar en la pabellón de parque de Martin Weiss este sábado, el 12 de junio, de 10 a.m. a 12 p.m. Y luego también vamos a estar el lunes, el 21 de junio, en el Tyler Station, o sea, la cervecería Oak Cliff, de 5:30 p.m. a 7 p.m., persona en persona. And I also want to add that
These are the only two, the two remaining meetings we have scheduled, but there will be more meetings in the future, and there'll be workshops with individual neighborhoods to continue to get more feedback. Estas son las juntas que tenemos ahorita puestas y las fechas, pero va a haber más juntas en el futuro y les vamos a mandar esa información de esas otras juntas, persona en persona y también virtual. Additionally, city staff is happy to come and meet with you and your neighbors, with your neighborhood organization, or whatever group you might be with. Maybe it's a church or a school. I mean, we can provide more information about the plan. We can answer your questions, and we'll listen to your feedback. So just let us know if you're interested in us coming and speaking to you. Adecuadamente, la personal de la ciudad, nosotros que estamos aquí presentes esta noche en estas juntas, estamos felices de poder reunirnos con ustedes o con su organización o grupo de vecindario y brindar más información sobre el plan y responder a sus preguntas y escuchar sus comentarios. So now I think actually, I'm just going to go through, there's two more slides that are after this, and I kind of want to end on questions because I think it's better. So I just want to provide the contact information for your representatives for the Dallas Police Department, as well as code compliance. Antes de ir a preguntas y respuestas, queremos poner esta información aquí. Aquí están presentes dos representantes, uno del Departamento de Policía. Aquí están los números de teléfono, sus emails. También está el de código, también el representante de código, también se encuentra su número de teléfono. Y también su correo electrónico, lo que quería decir. También tienen aquí el correo electrónico de los representantes de la policía del oeste de Oak Cliff. And then also, have any immediate neighborhood issues, please contact 311. Y para preocupaciones inmediatas de su vecindario, por favor, llamen y reporten al 311. And then I also want to share the contact information for myself, as well as Monique Ward. And then Joe, if you want to put your email address in the chat, that would also probably be helpful. Okay. También les queremos decir, si tienen más preguntas o comentarios y quieren hablar con nosotros, aquí están la información de Daniel Church, su correo electrónico, número de teléfono, y también de Monique Ward, su número de teléfono y correo electrónico. Y yo también, Joe Yáñez, yo voy a poner mi correo electrónico en el chat. So with that, we can go back to questions. So we're happy to take any questions that you might have. Please put them in the chat, or if you called in by phone, please speak aloud if you have a question. There looks like there's a question in the chat from Aya. Will there be more public signs advertising West Oak Cliff area plan process to increase engagement? So, we've been the city has been working. Actually, how about we start by Joe? Can you translate that question? I was, but I was on mute. Hay una pregunta en el chat que si va a haber en el futuro otros señales públicos donde la gente puede ver dónde va a haber juntas, a qué hora y cuál es la fecha. So very simply, yes. First of all, I want to commend the hard work of Yolanda and other leaders in the neighborhood who passed out over 2,000 flyers the last week or two. También le queremos, primeramente, sí va a haber en el futuro de letreros, pero también queremos darle gracias a Yolanda Alameda de Pope Vernon, Asociación Vecindal, porque ella nos ayudó a brindar hasta 2,000 folletos a la comunidad. But leading up to these next two public meetings, we'll continue to get more, we'll get more flyers out to people. And we also still have more yard signs. They're actually sitting in my car right now. So
If you want a yard sign for your yard, please let me know, and we can distribute more yard signs at the public meeting on the 12th. Si gustan también más folletos para pasar a sus vecinos, nos pueden comunicar con nosotros. Todavía seguimos con esos. Y también tenemos de letreros que se pueden poner en las casas, en el zacate, anunciando la junta del 12 de junio. Daniel Church todavía tiene ahorita en su carro y pueden comunicarse con él. O mandarme también a mí por correo electrónico si gustan folletos en inglés, en español o de letrero. And for additional upcoming meetings, we'll be, getting the word out through Nextdoor, social media, the media. But if there's other ways that you have ideas for how to get the message out, please let us know, and we're happy to work with those groups. Vamos a seguir adelante tratando de brindar esta información, estas invitaciones, pero si ustedes de la vecindad, ustedes aquí de la comunidad, tienen otras ideas de cómo nosotros podemos llegarle con este mensaje a más personas del oeste de Oak Cliff, por favor, mándenos esas ideas. Okay, I see another question, which is, when is the meeting pertaining to the buildings on Pierce between Catherine and Brooklyn? Fue otra pregunta, ¿cuándo se va a hacer la junta sobre la área de Brooklyn y Pierce? We'll be having additional workshops for each of these focus areas in the future. We don't have an official meeting date for that yet, but we will be having a meeting for that in the future. But I encourage you to come out to the public meeting on the 12th or 21st, and you can provide your input that way also. And it's not too soon for any specific interests that you have regarding those areas to be shared right now. We're taking all interested comments or all your specific wishes or vision for the entire area right now. So no need to wait. You can repeat it then, but you can share it now. Lo que dijo Daniel Church es de que vamos a seguir con talleres en el futuro. Así es que, pero por favor, si gustan, lleguen al centro de recreación de Martin Wise este sábado a las 10 de la mañana para más información. Pero sí vamos a tener más talleres en el futuro. Are there any other questions? ¿Algunas otras preguntas? There's a question about what is the definition of abandoned in references to some certain buildings in the area. Okay, Joe, you want to translate that and then I'll answer? Might be a code question. Can you translate that question, Joe, though? What is the definition of abandoned buildings? Okay, hay una pregunta de que ¿cuál es la definición de un edificio abandonado? Esa es una pregunta en el chat. No, I'm not on mute. So those buildings, they do have an owner. I don't know the specifics of who that owner is. I do know that they have sat vacant for a long time. So vacant is probably I can speak up on that, Daniel, after Joe translates. I'll translate for you, council member. Oh, thank you. So this is the last I heard, which was a couple years ago when the authorized hearing was filed. Lo que escuchó el concejal West sobre estos edificios abandonados que fue por una audiencia recientemente. The older buildings that are not occupied were owned by one family, and then and those buildings are in the middle of an estate litigation dispute, and that's the last I heard on it. Okay. Algunos de esos edificios, varios edificios ya
antiguos son los dueños de una familia, y ahorita este tiempo esa familia está en corte tratando de trabajar sobre cómo van a ser o qué van a ser ubicados con esos edificios. Thanks. Are there any other questions? ¿Algunas otras preguntas? Oh, I see one now. From Christine. How De Christine. detailed will the area plan get? Que hay una pregunta de Christine. ¿Qué tan detallado va a ser el plan de área? She said, I'm worried about the DART stations in particular. If we say we're okay with mixed use that is walkable, community oriented local businesses, can that detail get built into the plan, or are we risking massive ugly chain retail by even saying we'd consider mixed use? Estoy preocupada por medio de la estación de DART en la área, de que si hay edificios de uso mixto, cómo se van a parecer, qué van a ser comerciales no tan bonitos que están alrededor de ahí, y si los planes van a ser seleccionados y cuáles son esos planes. So to answer that, it can be as specific as you want it to be. Puede ser, la respuesta es que puede ser tan específico los planes que ustedes gustan ver. But we're not going to be proposing the actual zoning that could potentially come to that area. Pero nosotros no estamos proponiendo el cambio de zonificación actual en esa área. Nuestro departamento. But if, for instance, if the community was interested in 2 to 3 story buildings with ground level retail and street trees, we can write that into the plan. Pero, por ejemplo, si la comunidad, la vecindad está interesado en tener, por ejemplo, edificios de 2 o 3 pisos en la área, y es lo que quieren ver, lo que nos están diciendo por medio de comentario, eso se puede escribir en el plan. We can't regulate the type of business that comes. So we can't tell McDonald's that McDonald's can't come. En este plan, nuestro departamento no le podemos decir a ciertos negocios que ellos no pueden estar allí. Por ejemplo, no se le puede decir a McDonald's, el restaurante McDonald's, que ellos no pueden tener un restaurante ahí. But if, for instance, if you did not want a drive-through or you wanted a building to be designed a certain way, then we can make that recommendation in this plan. Pero, por ejemplo, si no gustan de que tenga una ventana donde la gente puede manejar por ahí, levantar lo que han ordenado por medio de la ventana, o sea, quieren un edificio diseño en una cierta manera, esa recomendación se puede poner en el plan. Hey, and Paul Carden wanted to make comments also. Sure, yeah. El So señor Paul Carden feel free to speak. también quiere hacer un comentario. Sure. Thanks, guys. I figured it's a good idea for me to speak since my day job is actually with commercial real estate and mostly retail. El trabajo del señor Carden le da gusto que él puede dar comentario porque su trabajo por medio del día es de trabajar con lugares que venden tiendas y negocios. So, as Daniel mentioned, you can't say that McDonald's can't go to a certain location, right? But you can, with an area plan and with your zoning, you can create a plan or zoning that will make it very unlikely that certain types of uses will go there or certain users will go in a certain location. Bueno, dice el señor Carden que, como dice Daniel, no le pueden decir a ciertos negocios como el restaurante McDonald's que no pueden venir a cierta área, pero sí pueden hacer el plan en una manera de que un negocio como ellos no van a querer ir a esa área, a ese espacio.
And that's it. Es And lo que Daniel, quería I'd like decir to, él. Daniel, I would like to say one thing too. Sure. To answer Christine's question also specifically, even if the plan said that some mixed use in a particular area would be one of the possible developments of that area, that doesn't mean that anyone who proposes mixed use there will automatically have it rezoned for that. Lo que dice el señor Mike Anglin, que quizás hay unos negocios de uso mixto que están buscando estar en esa área y la zonificación lo permite, no quiere decir necesariamente que esos edificios de uso mixto van a llegar ahí. Right. In other words, every zoning application for real rezoning, it must stand on its own 2 feet and be reviewed by the community and approved by the City Plan Commission and City Council. It's not just that the plan allows it. Así es que cada negocio que busca estar en esa área, aunque sea zonificada, todavía tienen que ellos presentar un plan para poner su negocio en esa área, y el plan de ellos tiene que estar adecuado para estar en ese plan, y luego tiene que estar revisado por medio del grupo del trabajo y de los trabajadores de la planificación. Así es que todavía va a ser revisado por medio de ellos y el plan. Okay, I don't see any other questions in the chat, but we're happy to stay on for a few more minutes if there are any questions. No hay, parece que no hay otras preguntas en el chat, pero vamos a seguir aquí en caso que a alguien más le viene una pregunta. And we hope, and if not, thank you very much for coming this evening. And we hope to see everybody at the 2 in-person meetings the next 2 weeks. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, y si no hay otras preguntas, y los animamos, por favor, que sigan atendiendo a estos grupos comunitarios, y también que nos vengan a visitar el sábado en la Centro de Recreación de Martin Weiss a las 10 de la mañana. I do see one more question, which is, is current zoning classifications available on the site? Dice, hay una pregunta que dice que si hay ahorita presente áreas de zonificación en esos espacios a este tiempo. I'll put in the chat. You can. There's a map that the city has that shows the zoning. It's not on our website, but I'll put a link to that on the chat. And we also will have a map of the zoning at the public meeting on Saturday. Daniel dice que lo va a poner en el chat, una mapa de la ciudad con el link para que vean ustedes. No lo tenemos nosotros en nuestro sitio web del departamento, pero si vienen el sábado al Centro de Recreación Martin Weiss, a nuestra junta ahí, también se puede platicar de eso ahí. I see one more question, which is from Yolanda, which is, sorry, the chat keeps moving. Will there no longer be reference to other options for area plans? La pregunta de Yolanda Alameda es de que no van a haber otras referencias a opciones al plan. I might not be perfectly clear on exactly what you mean by that. If you want to explain. I think there is a comment from Ms. Alameda before. She's alluding to the idea of community-led area plans versus city-led area plans. This would be probably a good time to talk about the distinction between the two. Sure, absolutely. And Pierre, I don't know if you're on the call. I might let you answer. Go ahead, Yolanda. Community-led plans versus community-led plans versus these like inter-organization plans versus area plans or city-led plans. Sure, yeah. And so I don't know, Pierre, are you on the call if you want to answer that?
I am. Yolanda, your voice broke up a bit. Would you mind repeating the question, please? Can you hear me? Can everybody hear me? Yeah, I can hear you. The question was basically explaining the difference between community-led neighborhood plans and area plans. Sure. Yes, I'd be happy to explain that. The way the city sees that is neighborhood-driven plans or neighborhood-led plans are plans that are intended to enable the neighborhood to express their desires or ambitions for their area, or for that matter, concerns about their area, so that they can make that information known to the city, as well as to any other individuals or entities that they might want to influence. So that could include, for example, people in the development community, or for that matter, current or future residents. The city-led plans are ones that are intended to establish transparent policy that can be maintained in a consistent fashion, so that all actions that are taken by the city can be looked at and evaluated based on those policies, and so that those policies can serve as a way for the city plan commission and the city council to make their decisions. So the way the city views it is that we would want to make sure that we want to encourage neighborhood-driven plans, and we want to make sure that when neighborhood-driven plans are created, that the city is made aware of them, and that we can acknowledge them and also help spread awareness about those plans. And furthermore, when the city undertakes official policy plans, that we take those neighborhood plans into consideration, make sure that all the existing plans are looked at together, that any conflicts are resolved, so that we can make sure that policy that's adopted by the city is clear and transparent. So those are the two relationships. The city would view both types of plans as very important, and both efforts need to be coordinated with each other. La pregunta de Yolanda Alameda fue de que si hay planes manejados por medio de la vecindad y cómo se revisan esos planes. Se le ha pedido al director del Departamento de Planificación y Diseño Urbano, Pierre Chaco. Él ha dicho que los planes manejados por medio de vecindad y los planes manejados por medio de la ciudad tuvieran que ser revisados y viéndolos separados, y estar seguro que los dos planes llegan con la política que se ha puesto para esa área, pero que también esos dos planes, o sea, planes manejados por la vecindad y planes manejados por la ciudad, los dos se miran igual de importancia. And there's a follow-up question from her, which is, will there be any follow-up with CPC about authorized hearings and steering committees after the failure of the Tyler Station authorized hearing? Was there a follow-up there? Yes, do you want to translate that question? Yes. I'm sorry, Daniel, you broke up a little bit. Can you repeat that question? Sure, yeah. Will there be any follow-up with CPC about authorized hearings and steering committees after the failure of the Tyler Station authorized hearing? Que si van a seguir juntas refiriendo al PCC después de que no se hizo los otros planes en la audiencia autorizadas, que si va a haber otro plan para seguir adelante con el PCC después de que no se llegaron a éxito los primeros por medio de la audiencia autorizada. The answer is yes. The short answer is yes. As the city begins the process of updating the citywide comprehensive plan known as Forward Dallas, we do expect, as a collaboration between the Planning and Urban Design Department, as well as the Sustainable Development and Construction Department that handles zoning, to do ongoing briefings to the City Plan Commission, as well as appropriate council committee, so that as these plans move forward, we can help provide
greater clarity about how these processes can work together. Así es que la respuesta en corto es que sí, que los departamentos van a trabajar juntos para seguir revisando estos planes. El Departamento de Sostenibilidad van a seguir revisando para estar seguro que todos estos planes revisados que están mirando siguen con la guía del plan de la ciudad y con la guía de Forward Dallas, o sea, Dallas adelante. Joe, there is a follow-up question. I'll read it out in English, and if you would then translate it, please. Thank you. Are there any authorized hearings that will come before CPC, or the City Plan Commission, before that process is articulated? La pregunta es de que si van a haber audiencias autorizadas sobre el CPC antes de que el plan siga adelante. Yes, before the process was modified in order to provide clarity about the relationship between area plans and authorized hearings, there were several authorized hearings that had already begun the process and were in various stages of completion. The current intent is for those to be continued and completed as currently in process. But as new area plans are initiated, the existing authorized hearings that are in those area plans are being put on hold so that the area plans can be completed first. Así es que antes de que el proceso fue modificado recientemente, ya habían planes del área que estaban enfrente de las audiencias autorizadas, y muchos de esos van a seguir adelante porque ya estaban archivados antes de que el proceso fue modificado. Pero después de ese tiempo, esas áreas, plan de áreas que han llegado, serán revisados, siguiendo en el futuro, van a seguir revisados. I don't see any more questions. So with that, thank you everybody for coming out tonight. Again, you can email us questions and we look forward to hopefully seeing you in person. Gracias a todos. No hay más preguntas. Gracias por todos estar aquí con nosotros. Por favor, si tienen más preguntas, pónganlos en correo electrónico que han visto ya aquí, y ojalá que nos veremos el sábado en el Centro de Recreación de Martin Weiss. Thank you, everyone. Have a good night.